esta ocasión vamos a realizar una práctica muy interesante, un polo invernal a partir de nuestros trazos básicos sin pinzas en una tela de chifón de algodón 50%, poliéster 50% algodón. Veamos el procedimiento. Para la elaboración de nuestro polo vamos a ocupar papel, nuestras plantillas básicas, delantero y trasero, tijeras, tela de algodón, ya sea chifón, inter o piquet, lápiz o plumones, nuestra máquina de coser recta, si es posible que tenga zigzag o alguna máquina overlock. Iniciamos dibujando nuestra plantilla básica del trasero, dejando un margen de 5 centímetros en la parte superior y por la parte del lado izquierdo. Dibujamos todo el contorno de nuestra plantilla de la espalda. A nuestro largo le vamos a aumentar 20 centímetros, prolongando nuestra línea de centro hacia abajo. Escuadramos nuestra línea de cintura hacia estos 20 centímetros, cerrando el rectángulo. Ya que tenemos completo nuestro trazo, vamos a marcar 1 centímetro a partir del costado derecho hacia adentro, de tal manera que nos ayude a cinturar nuestra prenda. Marcamos la curva hacia cintura, volteamos nuestra curva sastre y configuramos la parte que será nuestra cadera. La transformación que haremos para este corte será en escote. A partir de nuestro escote básico vamos a bajar 2 centímetros por todo el contorno de este escote hasta llegar a la línea de hombro. Configuramos nuestra curva. Así realizamos la transformación en escote para este cuello de tortuga o cuello para polo. Ya que realizamos esta transformación, vamos a dar en este mismo trazo el margen de costura, ya que nos servirá como molde para cortar. Vamos a dar 1 centímetro en escote, 1 centímetro en hombro, en sisa 1 centímetro, y aquí en la parte del costado vamos a seguir la figura que tenemos que estiliza nuestra prenda. 1 centímetro a partir de nuestra curva y continuamos hasta el largo total, 1 centímetro. Para nuestra parte del dobladillo daremos 2 centímetros. Con nuestra cinta o con nuestra regla, una vez ya marcado nuestro margen de costura, vamos a colocar las claves y marcas. Tendrá doblez de tela en la parte del centro. Importante, como en todas las piezas, vamos a marcar nuestro hilo de la tela que será paralelo a nuestra línea de centro. Una vez ya rotulada nuestra pieza del trasero, quedará de la siguiente manera: doblez de tela, hilo de la tela, polo trasero sobre medida, una pieza. Para la pieza del delantero vamos a prolongar nuestra línea de escote, escuadramos tomando como referencia la línea que acabamos de trazar y a partir de ahí vamos a marcar nuestra plantilla delantera sin pinzas. Ya que dibujamos nuestra pieza del delantero, vamos a dar el aumento de 20 centímetros tal como lo hicimos en nuestra pieza del trasero. Prolongamos nuestra línea de centro 20 centímetros. Recordemos que nuestra pieza de delantero va a presentar un cierto desfase en cintura en relación al trasero por la medida de largo delantero que corresponde a la prominencia del busto. Entonces, a partir de esta cintura es que vamos a prolongar 20 centímetros. Escuadramos y cerramos el rectángulo. En nuestra pieza delantera básica realizamos una curvatura en la parte inferior que correspondería a esta parte. Correspondería hacer el mismo corte en el largo total. Subimos la diferencia de busto y con nuestra curva sastre, colocándola de esta manera, vamos a redondear el orillo para que nos permita este acabado que anteriormente lo teníamos en cintura, pero que recorrimos al largo de mi prenda. En la intersección de hombro con escote vamos a marcar los 2 centímetros que hicimos de igual manera en la parte de la espalda. En escote con línea de centro vamos a bajar 3 centímetros. Configuramos nuevamente nuestro escote con la curva francesa. Así es como tenemos la transformación para nuestra blusa con cuello de tortuga. En cintura costado vamos a marcar 1 centímetro para acinturar
de igual manera que hemos hecho en la pieza de la espalda. Colocamos nuestra curva sastre de esta manera a cintura, invertimos y damos forma a nuestro costado en cadera. Es momento de marcar nuestros márgenes de costura y vamos a aplicar lo mismo que hicimos en la pieza de la espalda. 1 centímetro en escote, 1 centímetro en hombro, 1 centímetro en sisa, 1 centímetro en costado a partir de la figura que hicimos para estilizar y 2 centímetros en nuestro dobladillo. Para la rotulación del delantero haremos lo mismo que en esta pieza. Polo delantero, una pieza sobre medida, doblez de tela e hilo de la tela. Continuamos con la manga. En manga vamos a dibujar de igual manera la silueta a partir de nuestro molde básico. Dibujamos la copa de la manga, marcamos la mitad, todo el contorno dibujamos. La línea de centro en la parte inferior también lo hacemos. Recordemos que para esta manga estamos considerando un contorno puño flojo. Si nosotros quisiéramos una prenda en este estilo, con el puño un poco más ajustado, tendríamos que reducir 2 centímetros de cada extremo. Lo vamos a dejar ajustado al puño, quitamos 2 centímetros y alineamos a línea de sisa. Vamos a marcar nuestra línea de centro, la cual nos va a ayudar para identificar el hilo de la tela al momento del corte. Ya que tenemos esta transformación, vamos a dar nuestro margen de costura. 1 centímetro en la copa de la manga, 1 centímetro en el costado y 1 centímetro en la parte del puño. Recordemos que estamos trabajando con nuestra manga completa, por lo que cortaremos 2 piezas al mismo tiempo. Para nuestro cuello vamos a medir con cinta de canto el escote de la transformación del trasero más el escote de la transformación del delantero. Nuestro escote del trasero mide 10.5 y nuestro escote del delantero mide 16. Con estas medidas vamos a trazar un rectángulo con la sumatoria de estas dos, que serán 10.5 más 16. Nos dan un total de 26.5. por un largo de 15 centímetros. Cerramos el rectángulo. Le vamos a quitar 3 centímetros, la cual le dará cierto ajuste a nuestro escote. Doblez de tela en un extremo, hilo de la tela. Este tipo de cuellos lleva doble doblez, por lo que llevará en el extremo del largo, donde tenemos los 15 centímetros, y en la sumatoria de los escotes. Doble, doble. Este trazo ya nos contempla márgenes de costura. Para el puño lo vamos a trazar aquí mismo para poder apreciar la proporción que tendrá. Después de nuestro margen de costura vamos a prolongar esta línea para dar el ancho de nuestro puño, el cual tendrá una medida de 12 centímetros. Escuadramos hacia la derecha y nos detenemos en el contorno puño que dimos. A esta medida que nosotros ocupamos le vamos a restar 1 centímetro y ahí vamos a escuadrar cerrando el rectángulo que mide lo que tenemos de contorno puño menos 1 centímetro por un largo de 12 centímetros. Cerramos el rectángulo. Lo mismo hacemos para el lado izquierdo. Lo que marcamos de contorno puño menos 1 centímetro por 12 centímetros. Cerramos el rectángulo. Ya tenemos la manga con el puño. Este será nuestro hilo de la tela y el margen de costura ya lo tenemos incluido. Cortemos nuestros moldes.